pie. En nombre de Dios y la patria, damos inicio a la Comisión de Educación. Señor secretario, la cuenta. Presidente, senador, en cuenta, en primer lugar, ayer ingresó un proyecto de ley de autoría de 4 senadores que tiene por objeto permitir la utilización de mecanismos de detección de metales en los establecimientos educacionales. Entonces, un proyecto también firma usted, Sí. la senadora Gatica también, la senadora Núñez, es la principal, es la que encabeza la lista de los firmantes de este proyecto. Y luego una solicitud de audiencia de María Teresa Romero, que ella es de Escuela Abierta, concurrió en alguna oportunidad acá a la comisión, que quiere dar a conocer su opinión a exponer ante esta instancia la urgencia de facilitar la creación de colegios con financiamiento estatal. Expresa que por medio de su recorrido por el territorio han podido evidenciar la angustia de las familias que solo tienen una opción de educar a sus hijos, lo que no resguarda a su parecer el bienestar de los estudiantes. Bien. ¿Hacemos pasar a los Sí. asesores? Senador Espinosa. Sí, lo que pasa es que tengo un problema hoy día práctico porque tengo que someterme a una intervención quirúrgica pequeña, luego, en Santiago. Entonces me voy a tener que ir, pero quiero, respecto al proyecto de convivencia escolar, me han llegado muchas y seguramente ustedes también, hartas preocupaciones que yo considero algunas son bastante atendibles, que guardan relación, ¿no es cierto?, a las nuevas exigencias administrativas que se estima recargan aún más los directores y los docentes, la proliferación de protocolos, que no tienen proyectos de recursos adicionales, no contemplar financiamiento adicional, cómo se van a implementar las nuevas obligaciones, son interrogantes que con legítima razón diversos actores del mundo educativo nos plantean. Nos señalan también que este proyecto no fortalece la autoridad de los directores para enfrentar casos de mala convivencia, aleja a los equipos directivos de su rol educativo, más burocracia implica menos tiempo para educar y liderar comunidades escolares, riesgo de respuestas más lentas e ineficaces porque se dilata la atención de los casos reales de conflicto escolar, no se distingue entre situaciones que requieren gestión interna y aquellas que deben escalarse a la superintendencia. Por lo tanto, nos hacen un llamado a que revisemos con un sentido más práctico este proyecto y es preferible, nos dicen, que pongamos un poquito de coto en no seguir avanzando con algo que después no va a ser la solución en los temas de convivencia escolar. Lo dejo planteado, por lo menos como preocupación, de varios mensajes que nos han llegado durante la mañana del día de hoy respecto al proyecto que estamos analizando. Gracias, senador Espinosa. Sí, nos han llegado esos mensajes. Hay bastante preocupación de lo que significa efectivamente el proyecto y la visión personal que yo tengo es que no va en la línea correcta. Yo coincido prácticamente con cada uno de los puntos, porque el tema es cómo se resuelven al interior de los establecimientos educacionales los temas de convivencia y las realidades de cada establecimiento son diferentes por su entorno, por la geografía, por las características que tiene cada comunidad. Entonces, estandarizar y dejar tan muy rígida al final no contribuye. Así que, pero eso tenemos que tenerlo en consideración a la vista en la medida que vamos discutiendo cada uno de los artículos en particular. Y ahí es donde podemos nosotros contribuir a que lo que nos plantean podamos transformarlo en una mejor legislación. Secretario. Sí, informo, presidente, que la comisión... ¿Va a dar una pequeña cuenta? Sí, la Comisión de Hacienda extendió media hora más su horario de funcionamiento, por eso es que están acá los representantes del Ministerio y el ministro no puede hacerlo porque está ahí viendo la discusión del sistema de educación pública, las indicaciones, las normas aprobadas por la comisión y que fruto de las indicaciones presentadas, y que por eso, como les digo, el ministro se va a retardar al menos media hora más en llegar a la comisión. También hago presente que le tiene que llegar a usted a los WhatsApp, que el senador Kass también envió el impedimento que le estaba afectando en cuanto a también no poder llegar antes de las 13 horas. Siempre juicio lo señalaba, presidente, como usted bien dijo, a la comisión le corresponde, en tanto cuanto está puesto en la tabla de la comisión, continuar porque la semana pasada simplemente se dio un tema sobre funcionamiento de la comisión para ver este proyecto, no inició el análisis de ninguna de las indicaciones presentadas, que son 72, hay un texto comparado que ha elaborado la Secretaría, de 138 páginas. Me parece, presidente, tal cual usted lo ha señalado, que el mejor método
para enfrentar esta iniciativa de ley es comenzar a ver las indicaciones presentadas y a la luz de la discusión que se presente respecto a estas indicaciones, la Comisión puede adoptar dos decisiones. O bien, en tanto cuanto pues, fuera procedente, hacerle modificaciones a las indicaciones presentadas para incorporar las cuestiones que ha mencionado el señor Espinosa y también ha mencionado usted, o incluso también dejar algunas cuestiones acordadas al referéndum y en tanto cuanto pueda ser posible también abrir luego un nuevo plazo para indicaciones, ya avanzado la tramitación del proyecto, para incorporar todas estas cuestiones que surjan de la discusión que tenga la Comisión en el sentido de incorporar aspectos que no están necesariamente considerados en las indicaciones. Yo como Secretaría le propongo esa forma de trabajo y seguir obviamente analizando las indicaciones que se han presentado hasta este momento. ¿Sí? Vamos a... No sé si lo que plantea el senador Espinosa se traduce en poder dar un plazo más de indicaciones para poder, digamos, recoger un poco lo que han manifestado. Pero sobre todo las principales inquietudes que tienen, que muchas de ellas, como usted mismo lo ha reconocido, son atingentes, para que no tengamos nuevamente una ley que como la TEA, que es una muy buena ley, no tiene una fórmula de poder implementarse en los establecimientos al no contar con recursos suficientes. Entonces, esta ley igual tiene que tener, ¿no es cierto?, un sentido más práctico. Es de enorme relevancia por lo que está ocurriendo en los establecimientos educacionales, que tengamos ley de convivencia escolar, pero sacarla así a mata caballo, por sacarla con todas las complicaciones que ya tiene hoy día, yo creo que nos amerita que tengamos un plazo de indicaciones que vayan en la línea de las cosas que nos están pidiendo otros actores, digo yo. Bien. Senador Castro. Sí, presidente, yo creo que esta ley de convivencia, desde mi punto de vista, lo que debe tener es la atribución de los directores, y los directores son las personas que administran el establecimiento educacional, conocen a su comunidad y tienen que tener las atribuciones suficientes para poder tomar las medidas que sean necesarias. Y si tienen que expulsar alumnos, tienen que tener la facultad de hacerlo. Si ese es un tema básico para poder que los propios alumnos y las comunidades, los padres entiendan de que no es llegar y ir a un colegio a hacer desorden, destrozos o faltarle respeto a los mismos docentes. Entonces, tiene que haber aquí autoridad con facultades y atribuciones necesarias para que los colegios tengan un buen comportamiento, presidente. Por eso, si hay que abrir indicaciones, feliz de hacer algunas indicaciones para mejorar este proyecto. Gracias, senador Castro. Entonces, voy a establecer un nuevo periodo de indicaciones para que podamos profundizar de mejor manera. Yo coincido con el senador Espinosa que hasta yo tengo toda la voluntad de sacarlo rápido, pero también no queremos que esto se transforme en un cascarón que tenga un bonito titular, pero que efectivamente no contribuya a mejorar la convivencia en los establecimientos educacionales. Entonces, en ese sentido, voy a proponer que tengamos un nuevo plazo de indicaciones hasta el próximo lunes o requieren... Senadora Proboste, senador Castro. O sea, presidente, mire, este proyecto de convivencia, para ser bien apegados a la cronología, hubo una iniciativa que este gobierno presentó a comienzos de este gobierno y que no venía con ningún recurso. Y nosotros insistimos en esa oportunidad que no era posible abordarlo con los niveles de exigencia que se le ponían a las comunidades educativas sin recursos. Después llegó este proyecto que pasó por la Cámara, hizo todo su trámite, llegó acá. Entonces yo más bien preguntaría, porque también el tema de convivencia hoy día es una necesidad prioritaria de poder abordar. Y lo que nosotros escuchamos permanentemente es que las comunidades escolares hoy día no tienen todas las herramientas. Entonces, yo miraría, a partir de las indicaciones, que pudiéramos hacer un análisis de las indicaciones que se presentaron,
¿Qué otro elemento a ustedes les gustaría que se incorporara? Pero avancemos en la tramitación del proyecto, presidente. Además tiene urgencia, ¿no? Urgencia suma de la semana pasada. Eso. Simplemente para, quizá ustedes ya lo tienen agendado, la próxima semana tenemos varias sesiones especiales. Precisamente hay una sesión el miércoles, no, la próxima semana no. No, pero hay una sesión especial el próximo miércoles. No, exactamente. Son las Carmen. La subsiguiente, la del 23, no va a poder tener sesión porque ahí hay Congreso Pleno. Sí. No, solamente el martes en la mañana y martes en la mañana y tarde. Martes en la mañana y martes en la tarde. Sala. En la mañana. Claro, entonces nosotros... Y paciente. Sí. Nosotros Educación va a ser de 3 a 4. de 3 a 4 se acordó ayer, De 3 a 4, por lo tanto. pero para otro proyecto, para la demanda insatisfecha, Sí. que es el que tiene el paso de indicaciones. Yo dejaría este paso de indicaciones pendiente todavía, empecemos a ver las indicaciones y ahí abrir un nuevo plazo. Esa la sugiero. Empezar a ver las indicaciones y fruto de la discusión abrir un plazo más extendido para formular indicaciones, puede ser hasta el otro viernes, una cosa así. Porque si no, no se van a alcanzar a llegar las indicaciones al lunes. Ah, no, estamos. Sí, lo que pasa es que como lo han solicitado y la idea es que podamos, yo entiendo la premura que plantea la senadora Proboste. Esto es prioritario no solamente por los últimos hechos que hemos tenido en nuestro país, pero cuando dos senadores me plantean que efectivamente podamos abrir un nuevo plazo de indicaciones, yo creo que es atendible porque en el fondo se trata de mejorar el proyecto, porque en los últimos días hemos recibido bastante información y comentarios respecto al proyecto desde diferentes fuentes. Entonces, como la próxima semana, en el fondo, no vamos a poder, yo sugeriría que podamos abrir el plazo de indicaciones hasta el viernes 18. ¿Ah? Entonces, el nuevo plazo de indicaciones, presidente, que se abre en la sala hoy día, se viene en la sala. Sí, No basta con correcto. Sí, hasta el 18 de julio, para que en la Secretaría Concertar, por lo que usted ayer con demanda insatisfecha. correcto. ¿Sí les parece? Claro, y ahí tenemos que, a eso me estaba yo quizá anticipándome, en la semana siguiente, que correspondería la sesión de la Comisión Ordinaria para este proyecto, el 23 de julio, ahí hay sesión del Congreso Pleno, de 11 de la mañana, en el que se da cuenta del estado del funcionamiento del Senado y la Cámara de Diputados, en sesión conjunta. Entonces ahí lo más probable es que vamos a poder sesionar el miércoles 23, que va a ser con las nuevas indicaciones presentadas, simplemente para que tengan presente y buscar quizá un espacio para seguir viendo esto. Ya. Vamos a verlo entonces con la mesa para ver si podemos tener un horario dentro del 23, porque ojalá el 22 podamos terminar el de demanda insatisfecha. Porque la Comisión acordó que la sesión extraordinaria, el virtud lo planteado por el senador Casa ayer, van a ser los martes de 3 a 4, no los martes de 2:30 a 2. ¿Ya? Correcto. Bueno, bien, si les parece, entonces pedimos el plazo. Sí, como había indicado yo, se presentaron 72 indicaciones, básicamente son indicaciones presentadas por el Ejecutivo, y los senadores Sangüesa y la senadora Proboste. Son 72 indicaciones. El texto aprobado en general es un proyecto que consta de 8 artículos permanentes y 9 artículos transitorios. El primer artículo del proyecto de ley aprobado en general introduce diferentes modificaciones a la Ley General de Educación. Y en ese sentido, la primera indicación que se ha presentado, un conjunto son 2 indicaciones, que está a partir de la página 4 del texto comparado, son las indicaciones del Ejecutivo y de la senadora Pascual. Dentro de la Ley General de Educación, en el artículo 4 se establece cuáles son los deberes del Estado en relación con el derecho a la educación. Y en ese aspecto, la indicación del Ejecutivo propone un texto que es similar al que propone también la senadora Pascual, que dispone que es deber del Estado promover, se agrega un inciso final nuevo hasta el artículo 4, es deber del Estado promover la buena convivencia, el buen trato y la no discriminación arbitraria, así como proponer medidas y orientación para la erradicación de todos los tipos de acoso, violencia y actos de discriminación entre los integrantes de las comunidades educativas. Asimismo, promoverá
el bienestar socioemocional, el aprendizaje y la educación integral de las comunidades educativas y propenderá al desarrollo de medidas y orientaciones para la protección de los entornos de los centros educativos. En un sentido similar, la señora Pascual, en la página 5, indicación número 2, plantea también como deber del Estado que se adopten las medidas para la promoción de la buena convivencia educativa, el buen trato de toda la comunidad educativa, el resguardo de los derechos de niños y niñas y estudiantes y la no discriminación al interior de los establecimientos educacionales. Asimismo, propender al desarrollo de medidas y orientaciones para la erradicación de todos los tipos de violencia y actos de discriminación entre los integrantes de las comunidades educativas y la protección de los entornos de los centros educativos. Como les digo, son indicaciones similares en cuanto a su redacción, obviamente tienen algunos contenidos distintos cada una de ellas y se refiere a este deber del Estado de, en definitiva, promover la buena convivencia, el buen trato y la no discriminación arbitraria al interior de los establecimientos educativos, extendido también a las comunidades y los centros educativos. Eso, señor presidente, son las dos primeras indicaciones. Sí, pero no vamos a iniciar la votación hoy día. ¿No quiere votar nada? No. ¿Ni la discusión Si tampoco? si hay modificaciones. Acordemos reabrir, si se indican los que ya hemos votado, ¿Quién puede estar de acuerdo con la comisión? dejamos Se ha hecho. adoptamos ese acuerdo y que se reabra. Si alguno de los colegas indica lo que ya hemos votado, reabrimos la discusión. Pero si no, podemos ir avanzando también. Sí, lo que pasa es que falta también la exposición del ministro. Se suponía que el ministro iba a exponer hoy día en general sobre el proyecto, que era un poco la idea. No sé si el asesor está en condiciones de hacer la presentación mientras llega el ministro. Está en la Comisión de Hacienda viendo SLEP y la prorrogaron por 30 minutos hasta la 1. Aquí Señor Castro. han pedido aquí también algunas personas poder exponer en este proyecto o la vez pasada se hizo ya. Sí, tuvimos varias sesiones escuchando a las diferentes instituciones. Ya. La idea ahora es ya entrar, como estamos ya en la discusión en particular, nosotros lo que le decimos a las instituciones es que manden sus observaciones por escrito de manera de poder considerarla en los diferentes procesos. Lo pregunto porque Sí. no estuve el año pasado, presidente. Yo creo que por respeto a los que ya están, si pudiese partir, yo creo que el ministro la conoce bien como va a continuar después. Ya.
No, parte no. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, buenas tardes ya a las senadoras, senador, a la secretaría y a las personas que siguen la comisión a través de Internet. La presentación preparada hoy día para el ministro lo que contempla es, en primer lugar, un breve repaso de los antecedentes que llevaron al Ejecutivo a ingresar un nuevo proyecto de ley sobre convivencia educativa, buen trato y bienestar a las comunidades educativas. Y tal como señalaba la senadora Proboste en una intervención previa, el antecedente original de este proyecto era una iniciativa iniciada por moción que estaba siendo patrocinada mediante indicaciones por el Ejecutivo. Sin embargo, esta comisión había hecho diferentes reparos a esa iniciativa, tanto de contenido como presupuestario. Y le cedo la palabra al ministro. Pero no estoy en su mismo estado físico, claro. Siga mientras me instalo, por favor. Por supuesto. Entonces, la decisión que adoptó el Ejecutivo en el mes de mayo del año pasado, fue ingresar una nueva iniciativa mediante mensaje presidencial, porque además se incluían contenidos que no cabían dentro de las ideas matrices de la moción parlamentaria. Particularmente, estas ideas matrices se referían a las condiciones de bienestar en las comunidades educativas. Entonces, dentro de los antecedentes que es necesario tener a la vista, señor presidente, estimada comisión, honorable comisión, es que considerando que la convivencia y la gestión educativa post-pandemia fue una de las principales preocupaciones respecto sobre todo a los indicadores en la alza de las situaciones de violencia, ausentismo docente y los denuncios por conflictos de convivencia, era necesario que el abordaje que se haga a la materia tenga un abordaje integral, más complejo, con un foco en la prevención, en soluciones que no sean únicamente reactivas y que además considere deberes de coordinación intersectorial que puedan permitir generar un marco normativo que sea integral y opere y se aplique sistémicamente. Por esto, el proyecto de ley tiene como objetivo principal entregar una herramienta al sistema educativo en su conjunto, por eso introduce modificaciones como la que alcanzó a leer el señor secretario, que están en las indicaciones al artículo 4 de la Ley General de Educación, que está ubicado en el título preliminar de la Ley General, en la materia de derechos y deberes del Estado respecto a todo el sistema educativo. Entonces, la idea es que el proyecto entregue herramientas al sistema, a las comunidades, a los sostenedores y además determine deberes y funciones a los órganos del Estado con una mirada integral, pedagógica e interinstitucional. Ahora le cedo la palabra al... Importante algunos antecedentes, presidente, por su intermedio, saludarlos también. Bueno, senador Castro, ya habíamos estado en comisión abajo. El 73,1% de las denuncias que ha recibido hasta ahora la superintendencia tienen relación con temas de convivencia. Esto es un dato bien significativo, ¿no? Se distribuyen en todo el sistema, mayoritariamente en el sector particular subvencionado. ¿Qué pasó? No te preocupes. El 29,1% también ha sido aumento de denuncias por discriminación, es decir, acá no estamos solo frente a presencia de hechos de violencia, me refiero física, bullying, sino que hay mucho aumento de causales de denuncia que hacen los propios representantes de las propias comunidades educativas, estudiantes, apoderados, que tienen relación con la discriminación hacia estudiantes por distintas razones, ¿no? Ya sea por sus neurodivergencias, por sus orientaciones y decisiones en materia de género, entre otras, ¿no? Y vemos que en los indicadores de desarrollo personal y social, los llamados IDPS, el año 2024, en cuarto y sexto básico, estos son los indicadores de desarrollo personal y social que miran el bienestar socioemocional, por decirlo de alguna forma, de las comunidades educativas y se evalúa en el CIMSE. Cuando se aplica el CIMSE se hace también esta identificación de desarrollo personal y social.
hay una menor proporción de estudiantes de cuarto y sexto básico en nivel alto, en dimensiones como testimonios de violencia personal. Es decir, hay más estudiantes que están en una condición de deterioro en vivencias personales sobre materias de violencia, ¿no? Y también en los IDPS del año pasado hay una mayor proporción de estudiantes de segundo medio en nivel bajo en dimensiones de ambiente organizado, testimonios de violencia y resolución de conflictos. Entonces, esto es un tema que naturalmente también es parte del diagnóstico y de nuestra preocupación. Entonces, con esto entramos al contexto del contenido de la ley. El objetivo es establecer y precisar el marco normativo sobre la convivencia, otorgando un enfoque formativo, un enfoque que también sea integral, con una mirada desde una perspectiva bien amplia y sistémica, fortaleciendo la coherencia del sistema, orientando también a las necesidades de los establecimientos desde la articulación interinstitucional para las acciones de promoción, prevención, a raíz de la convivencia educativa. También buscamos promover un nuevo estándar para la gestión eficiente y coordinada, con orientaciones, lineamientos y acompañamiento institucional. También el objetivo es la formación, promoción y prevención y erradicación de cualquier tipo de violencia y discriminación en las escuelas, que lamentablemente no solamente son una dificultad desde el punto de vista de lo que ocurre cotidianamente, sino que incluso han llegado al punto en que se han quitado la vida. ¿Se mandó el...? Ya. Este proyecto está en tramitación desde el año pasado, donde se ingresó el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional. Fue además discutido ampliamente con las comunidades educativas, con representantes de docentes, asistentes de la educación, y retomamos esta discusión después de haberlo visto acá rápidamente en la comisión. Yo quiero saludar a aquello, pero lamentablemente nos demoramos harto en verlo en la sala, pero luego del episodio que ocurrió en San Pedro de la Paz, y por intermedio de la senadora Proboste que ofició en la sala, en la solicitud para aprobar la idea de legislar, se pudo llegar a este momento con plazo para presentar indicaciones y eso es lo que hemos hecho. Entonces, el ámbito de indicaciones son 6 ámbitos generales que es importante explicar. Primero, un marco general y principios del proyecto de ley. Ahí estamos haciendo algunas indicaciones que han sido recogidas a partir de lo que fueron las audiencias y el intercambio que tuvo esta comisión. La segunda tiene que ver con la gestión y planificación de la convivencia educativa. El tercero tiene que ver con la prevención y el abordaje de la violencia, acoso y discriminación. El cuarto ámbito tiene que ver con la fiscalización, monitoreo y coordinación interinstitucional. El quinto tiene que ver con derechos y bienestar del personal educativo y el sexto con disposiciones transitorias propias de la implementación de la ley. Entonces, sobre el primer ámbito, que tiene que ver con el marco general y principios del proyecto, se amplía el deber del Estado como promotor de la buena convivencia, buen trato y bienestar socioemocional, incluyendo la erradicación de la violencia y discriminación y la protección de los entornos educativos. Ahí hay una incorporación que hace la propuesta del Ejecutivo en las indicaciones respecto a la mirada puesta en los entornos educativos. Esto es parte de las producciones que hemos hecho posteriormente a la presentación de la ley, sobre todo lo que tiene que ver con las comunidades educativas protegidas, que es un programa de trabajo que hemos hecho en conjunto entre el Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Prevención del Delito con el Ministerio del Interior anteriormente y hoy día con el Ministerio de Seguridad, entre otros. También se consagran los derechos de los estudiantes como del personal educativo a tener ambientes seguros y libres de violencia. También se sostiene que los sostenedores deberán procurar la existencia de ambientes de aprendizaje socioemocional y de cuidado en los establecimientos educacionales. En el segundo eje, que es de gestión y planificación de la convivencia, acá se hace una redefinición de la función del equipo de convivencia respecto a la elaboración e implementación del plan de gestión, además de asesoría y recomendaciones hacia el directorio y consejo escolar, ¿no? También se establecen contenidos mínimos para el plan de gestión de la convivencia, enfocados en la promoción del bienestar y la prevención de conducta, sobre todo aquellas que tienen que ver con conducta suicida y factores de riesgo asociados, ¿no? También está la precisión del proceso de elaboración de la Política Nacional de Convivencia de manera participativa, con consulta pública. Esas son innovaciones que estamos introduciendo en la norma. Y también en la implementación coordinada con distintas entidades públicas del intersector. Se incorpora un nuevo artículo que busca regular también los contenidos del reglamento interno en relación a prohibición y prevención de violencia. También se intenta regular principios y plazos de investigaciones, medidas alternativas pertinentes para el nivel parvulario
que claramente deben ser distintos a los de básica y también a su vez los de media, entre otros, ¿no? Es decir, establecer condiciones para el debido proceso también cuando ocurren situaciones que ameritan la implementación de procedimientos administrativos. Y por otro lado, también un plazo, se agrega un plazo que obliga a la actualización de los reglamentos internos para estas normas, es decir, que el sistema se adapte en un plazo determinado y razonable a esta realidad que propone el proyecto de ley. El eje 3, que es prevención y abordaje de violencia y acoso, incorpora a los establecimientos con medidas específicas para los casos de acoso escolar respecto a formación y si corresponde procesos disciplinarios, ¿no? La primera respuesta es la educativa, la formativa, pero luego también tenemos que abrir espacios para medidas disciplinarias cuando corresponda y cuando la medida educativa o pedagógica queda corta, ¿no? También están los ajustes a las medidas disciplinarias, acciones reparatorias, medidas formativas en caso de violencia contra los trabajadores de la educación. Esto también es algo que hemos estado conversando con los distintos gremios que nos han pedido mejorar y elevar también ciertas sanciones respecto a hechos que ocurren en contra de sus personas. En casos fundados, también regulado por protocolos internos, se establece la posibilidad de los sostenedores de implementar recursos tecnológicos para identificar y detectar artefactos que ponen en riesgo la vida o la integridad física de los estudiantes de la comunidad educativa. Esto fue en orden de recoger el debate que se está desarrollando en la Cámara de Diputados sobre el uso de pórticos. Ahora, nosotros no hemos querido decir específicamente regulación sobre pórticos, sino que sobre elementos tecnológicos que permitan asegurarnos de aquello, ¿no? Y que finalmente es establecer que es posible hacerlo. No mandatorio, porque ya cada sostenedor va a tener que tomar esa decisión según sus propias necesidades y conveniencias, ¿no? Por tanto, aquí está recogido, digamos, ese elemento que viene de esa discusión de la Cámara de Diputados. En cuarto lugar está la fiscalización, monitoreo y coordinación interinstitucional, donde se plantea un sistema de monitoreo de la convivencia a través de la Agencia de la Calidad, con subsistemas de información para la gestión y la toma de decisiones de la política pública. También la definición de la pertinencia de la gestión colaborativa de conflictos, la coordinación interinstitucional, particularmente con el rol del Ministerio de Seguridad Pública, que es un nuevo ministerio que no existía cuando hicimos la ley, por lo tanto también estamos adaptando la ley a la nueva institucionalidad que tenemos en nuestro país. Y naturalmente también su vínculo con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sobre todo lo que tiene que ver con el ámbito de seguridad laboral, enfermedades profesionales y otras, ¿no? También está la modificación de la ley orgánica de municipios para que incluyan en sus planes de seguridad medidas para resguardar la seguridad en los entornos y que está vinculado también al trabajo que hemos hecho con la Subsecretaría de Prevención del Delito sobre el proyecto de ley de seguridad municipal que está en trámite, ¿no? En quinto lugar está el derecho y bienestar del personal educativo. Aquí, muy sencillo, protocolo y procedimientos para que el empleador aborde los temas de responsabilidad sobre contar con e implementar procedimientos. Y por otro lado está el tema de la calificación de enfermedades profesionales. Ahí lo que hemos acordado con el Ministerio del Trabajo es que SUCESO, y esto viene con informe financiero, es decir, con financiamiento, la SUCESO va a dictar directrices para la identificación de riesgos psicosociales del sector educativo y marco para identificar factores de riesgo a través de un instrumento específico, es decir, hacia el avance de la incorporación de diagnósticos para la calificación de enfermedades profesionales cuando corresponda. Pero estamos en la fase inicial, que son los estudios, porque obviamente estos procesos son largos y complejos y son muy técnicos. Y en las disposiciones transitorias está la homologación de los coordinadores de convivencia respecto a la protección de condiciones contractuales y vigentes de esos coordinadores. La SUCESO también va a tener que realizar un estudio dentro de los 6 meses para definir los criterios para el reconocimiento de las enfermedades mentales en profesionales y asistentes de la educación, que son normas que ya existen. 12 meses para la dictación del reglamento para la aplicación de los recursos tecnológicos y la obligación de los establecimientos de actualizar y adecuar los reglamentos internos del año escolar siguiente a la publicación de la ley, tal como lo señalamos anteriormente, es decir, la transición para que hagan las modificaciones a los reglamentos internos. Eso, presidente, son los contenidos de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo en el marco de el proyecto de convivencia educativa y bienestar de las comunidades educativas. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Una consulta, comentario. Senadora Proboste. No, presidente, mire, nosotros nos parece que las indicaciones que ha planteado el Ejecutivo va en la línea de lo que fue también todo el proceso de audiencias en esta comisión, que
al igual que varios de los senadores que estamos acá, no estuvimos presentes en esa discusión, pero al menos nosotros pudimos tener una síntesis de lo que habían sido las presentaciones de cada uno de ellos. A pesar de eso, nosotros también presentamos indicaciones al proyecto de ley sobre convivencia y a mí me parecería que este sería también una oportunidad, dado que no hay mucha disposición de votarlo, de preguntarle al Ejecutivo cuál es su opinión respecto de las indicaciones que nosotros hemos presentado. Particularmente, por ejemplo, nosotros creíamos que uno de los vacíos que tenía el proyecto de convivencia era el componente de familias y por lo tanto presentamos una indicación para agregar un artículo, en el artículo 16D, un nuevo literal que aborda el tema de la formación de familias sobre convivencia, estableciendo la implementación de estrategias dirigidas a la formación a madres, padres, apoderados, adultos responsables sobre principios de convivencia, prevención del acoso, resolución de conflictos, promoción del buen trato. Era lo que antiguamente uno conocía como las escuelas de padres, escuelas de familia, porque el sentido es cómo garantizamos que la participación activa de las familias también es fundamental en la construcción de comunidades educativas más armónicas. Y nuestra indicación busca fortalecer ese rol formativo, alineando las prácticas educativas con los valores de respeto, de la inclusión, de la no violencia y propiciando una alianza más colaborativa entre la casa y la escuela. Hemos presentado también en el mismo artículo, a mí me parece bien lo que ha indicado ahora el Ejecutivo, y es que el Consejo tenga un rol en materia de los planes, pero lo que nosotros hemos propuesto es que el plan sea evaluado anualmente por la Agencia de la Calidad de la Educación, con instrumentos que estén validados y participación de todos los estamentos. Lo planteo, presidente, porque la Agencia de la Calidad es lo que hoy día más le interesa a los colegios poder responder. Entonces, si nosotros dejamos un plan de convivencia es como cuando discutíamos acá en este mismo espacio las normas respecto de eliminar toda situación de discriminación y acoso sexual en el ámbito de la educación superior. Finalmente terminamos alineándolo con los instrumentos de acreditación, porque es a lo único que responden finalmente las instituciones. Entonces, por eso que indicamos que el plan tenía que ser evaluado anualmente por la Agencia de la Calidad, con el propósito de asegurar un monitoreo más sistemático, con una legitimidad institucional también en esta materia. Uno de los temas que a nosotros siempre nos quedó de la lectura del proyecto de ley es las brechas institucionales que existen en los territorios para poder cumplir con los que establece el plan, con los mandatos. Entonces, claro, cuando se plantea, dice, bueno, vamos a tener un foco en estudiantes con intención suicida. Bueno, pero ¿qué hacemos en los territorios en donde no tenemos ningún personal que pueda atender esta realidad? No tenemos psiquiatras. Entonces, creo que allí también sería importante, presidente, en que estas coordinaciones del Ministerio con otros organismos, particularmente Salud, Interior, Justicia, se prioricen escuelas, porque nosotros en esto tenemos una discusión de origen en el proyecto de ley, y es que el proyecto de ley establece que solo los establecimientos que tienen 300 y más estudiantes se les hace exigible todo aquello. Y nosotros creemos que hoy día la convivencia es parte integrante de una educación de calidad y que por lo tanto debiera estar en todo el sistema educativo. Bueno, esa es una diferencia que tenemos con el proyecto original. Pero si además nosotros, ese punto, bueno, no hubo forma de que el Ejecutivo lo acogiera, pero al menos creo que respecto de las coordinaciones interinstitucionales con estos otros actores, con Salud, con Justicia, con Interior, que al menos allí se prioricen también las escuelas que son rurales o las escuelas que tienen menos de 300 estudiantes, porque si no, lo que estamos dejando es que hay escuelas de primera y de segunda categoría. Y yo creo que eso es bien delicado en la tramitación del proyecto, y creo que además esto nos permite incorporar un principio de mayor equidad territorial en la implementación de políticas de convivencia, reconocer la diversidad. Nosotros incorporamos, presidente, una indicación
y en esto quiero agradecerle a los equipos de convivencia escolar, particularmente del Servicio Local de Educación Pública del Huasco, y también hicimos jornadas con todas las comunidades educativas de la provincia de Chañaral, y quiero en esto agradecer al ministerio que acompañó en esa provincia. Las del Huasco fue iniciativa, o sea, se hizo más individual. Pero allí surgió la idea de hacer esta medición anual del clima escolar, en donde cada establecimiento tenga que aplicar anualmente un instrumento validado por el Ministerio de Educación para medir el clima escolar, y los resultados tengan que ser socializados con la comunidad e integrados a la revisión del plan de convivencia. Y esto lo que busca es promover la generación de información objetiva y periódica sobre cómo esa comunidad está percibiendo el clima escolar como un insumo para las decisiones pedagógicas y de gestión, y para ir evaluando la convivencia como una dimensión clave de la calidad de la educación. También en esto, presidente, nosotros presentamos una indicación respecto de poder tener un canal seguro y confidencial para las denuncias, porque muchas veces hay temores en los establecimientos educacionales. Entonces, allí nuestra indicación es bien simple, y es que se establece la obligación de que los establecimientos cuenten con un canal seguro, accesible, confidencial, para recibir denuncias de violencia, acoso, discriminación, incluyendo la posibilidad de las denuncias con reserva absoluta de la identidad. Esto tomado también desde el Fono Seguro, mirar alguna réplica que se pueda hacer allí. Y lo otro que fue bien discutido en las jornadas que tuvimos en la provincia de Chañaral, porque ahí estaban todos los actores, estaban los centros de alumnos, los consejos escolares, estaba el colegio de profesores, estaban los equipos directivos. Entonces, claro, ahí hay distintas sensibilidades a este tema, pero esto fue una iniciativa más bien estudiantil, en que el ramo de orientación se enfocara o se orientara a hacer un ramo de orientación y convivencia escolar. Entonces, redefinir el objetivo hacia una formación más socioemocional, hacia la prevención del acoso, el buen trato, el fortalecimiento de ambientes seguros. Y una de las indicaciones que también hemos presentado es la homologación del cargo de coordinador de convivencia, que está en el cuarto transitorio, de manera de que los actuales encargados de convivencia puedan ser reconocidos como coordinadores bajo este marco legal, siempre que cumplan los requisitos definidos por el sostenedor. Porque una de las conversaciones que nosotros tenemos es que hoy día en un establecimiento educacional, él o la encargada de convivencia va a tener un rol tan relevante como hoy lo tiene el jefe de UTP o el subdirector. Eso, en grandes líneas. Gracias, senadora Proboste. Senador Castro. Sí, gracias, presidente. Ministro, este es un proyecto muy importante para el país, diría yo, porque duele mucho cuando uno escucha que un niño se suicidó producto de la violencia que sufrió en el colegio. Entonces, es un tema que debemos tomarlo con mucha responsabilidad. Entonces, yo soy un convencido, que los directores tienen que tener ciertas atribuciones. Y soy convencido que los inspectores de los colegios tienen que tener atribuciones. Y ese es un tema que el Estado, en cierta medida, está obligado a entregar educación de calidad, y le exigimos al Estado un montón de obligaciones que tiene que cumplir. Pero también el director y el inspector son funcionarios del Estado, y ellos tienen que tener facultades y atribuciones que deben ser súper importantes, súper bien ordenadas, para que ellos tomen decisiones que se necesitan también. Como también los estudiantes. Si los estudiantes tienen deberes que cumplir, los padres tienen obligaciones también que cumplir frente a su colegio. Si aquí no podemos tener solamente, llamemos, puras obligaciones que tiene que cumplir el Estado, y los padres apoderados, y los estudiantes no van a tener ningún deber. Aquí es fundamental que ellos tienen que tener
responsabilidades también. Entonces, por eso yo creo que este es un proyecto, y por eso es una de las razones que yo pido el plazo de indicación para poder colocar las indicaciones que yo siento que son necesarias de acuerdo a la experiencia que yo tengo, producto de haber sido alcalde de los periodos en la comuna de Talca, conozco cómo funciona el sistema y yo necesito que los directores aquí o los inspectores tengan esta mayor responsabilidades. Porque el encargado de convivencia, aquí estamos creando un cargo adicional. Y la pregunta que yo me hago, ¿y por qué tenemos que tener un encargado de convivencia si tenemos nosotros un equipo, un director, inspector, un equipo técnico, y colegios que son más grandes tienen más de un inspector? Por lo tanto, los inspectores tienen que tener ciertas facultades. Si no tienen facultades los inspectores, bueno, ¿a quién le vamos a dar las responsabilidades para que tomen decisiones? Por eso para mí es muy importante el tener este plazo de indicaciones, porque yo me voy a enfocar en eso. Para mí, toda persona que forme parte de una comunidad educativa, siendo padre o apoderado, y el alumno tienen que tener responsabilidades, tienen que tener obligaciones que cumplir, deberes que asumir, y eso en eso yo me voy a enfocar en este proyecto. Por eso, presidente, siento que es un proyecto importante, pero si queremos sacar un buen proyecto, un buen resultado, un buen producto, nosotros tenemos que tener también que abrirnos a que, así como el Estado tiene obligaciones, y que las hacemos cumplir, y que los padres normalmente exigen, porque muchos padres exigen mucho a los colegios, bueno, así como ellos exigen, nosotros debemos colocarle también condiciones a que, como digo, los padres, los apoderados, los alumnos tienen que tener estas obligaciones que cumplir. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Castro. Sí, yo valoro el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo, pero yo siento que este es un proyecto que es más bien como reactivo, está centrado en lo que pasa después. Yo creo que los temas de convivencia necesariamente tienen que verse desde el antes, desde el fortalecimiento de las comunidades escolares, el involucramiento de las familias en los procesos educativos, y que tienen que ir más hacia allá. Entonces, nosotros las indicaciones que van van enfocadas a evitar estos planes nacionales, porque una de las cosas que hemos aprendido en las diferentes escuchas es que la realidad de cada establecimiento educacional es absolutamente diferente. Entonces, son desde las propias comunidades donde tiene que nacer los planes de convivencia, y es eso lo que hay que fortalecer. Más que tener algo que sea desde el Estado, es el poder fortalecer lo que hoy día tenemos. Y eso creo que es tremendamente importante, debiera ser el foco para poder tener planes de convivencia que finalmente permitan tener una mejor convivencia y evitemos los hechos de violencia y nos anticipemos a las situaciones. Así ese es un poco lo que hemos planteado nosotros en nuestras indicaciones. Ofrezco la palabra, senador Kass. Sí, gracias, presidente. La senadora Costa se puede presidir Lo primero, presidente, creo que este proyecto, sin lugar a duda, se centra en un tema que es muy relevante, que es que las niñas y niños tengan un lugar de protección y de felicidad en los colegios, ¿no? En el fondo, que el proceso educativo pase a tener como objetivo no solamente lo cognitivo, que es muy relevante, sino que tenga como objetivo el bienestar socioemocional de los niños, creo que es un tremendo objetivo. Dicho eso, creo que es muy relevante que este proyecto incluya una mirada de generar condiciones para que los colegios cumplan lo que la jornada escolar completa, cuando se creó, tenía como objetivo, que era que efectivamente los niños y niñas iban a tener dentro del aula, dentro del colegio, más que dentro del aula, un espacio donde actividades del tipo deportivo, del tipo cultural, del tipo científico, iban a ser verdaderas tribus, verdaderas familias de niños y niñas que iban a protegerlos. Y que además iban a lograr algo muy positivo, que era
hacer que la escuela sea un lugar también de felicidad. En el fondo, todos sabemos que a veces estudiar matemáticas es más duro para algunos, menos duro para otros, pero para casi todos tienen alguna pasión, una niña o un niño, ya sea deportiva, artística, cultural, científica. Entonces, el colegio tiene que tener ese fiato con la niña y el niño que diga y que haga que la niña y el niño además quiera ir con gusto al colegio. Por lo tanto, yo creo que este proyecto, y por lo que hemos conversado con el Ejecutivo, aquí falta una parte muy importante que es todo el plan de apoyo a los colegios públicos y subvencionados con recursos para que el diseño original de la jornada escolar completa finalmente se cumpla. Entiendo que hay una conversación con el Ejecutivo de recursos, de institucionalidad, que eso eventualmente va a incluirse en este proyecto de ley, todavía no está incluido, pero creo que es muy relevante que eso sea y le va a dar un grosor a esto tremendo, además de recursos. Ahora, dicho eso, en el esquema complementario, que es lo que hoy día estamos describiendo, acá yo lo único que pediría, ministro, siendo súper concreto, yo no me opongo a toda esta estructura y creo que hay cosas bien interesantes, pero si le vamos a exigir a los colegios que tengan un coordinador de convivencia escolar y que eso va a ser por mandato de la ley, lo que me preocupa es que no estemos haciendo al mismo tiempo quitándole pega administrativa a los colegios, que tienen más de 3.000 obligaciones administrativas, de acuerdo si uno hace la búsqueda en la super. Entonces, si es que estamos diciendo ya esto es importante, es como cuando creamos ministerios. Seguimos creando ministerio, y llevamos 24. Estoy seguro que deberíamos poder funcionar con 14 ministerios. Pero vamos creando, y los pobres colegios con la misma subvención CEP ahora tienen que contratar a más personas para que se hagan cargo de la convivencia escolar, que es un fin muy noble, pero no hay aumento de la subvención. Entonces, dice, bueno, quitémosle otras cosas que tal vez le estamos pidiendo que no son tan relevantes para que en el neto el gasto de los colegios no sea mayor al que tienen hoy día. Porque si no, al final, ¿en qué se va a traducir? En que lo que están ocupando hoy día la subvención CEP, van a tener que sacarle a cosas que probablemente son importantes para destinarlo a esto, por ley. Entonces, yo les pediría que en este plazo de indicaciones viéramos si aprovechamos este proyecto que busca redireccionar la educación hacia un foco relevante para simplificar y tal vez eliminar algunos procedimientos que son completamente innecesarios, que tal vez en su minuto pensamos que eran necesarios, que ya llevan 10, 15 años haciéndose y nos damos cuenta que en realidad no son muy necesarios y podemos aliviar la carga a los colegios. Y lo otro que me parece complejo y bastante debatible es que esto incluye en las indicaciones la prohibición de que un establecimiento pueda eventualmente expulsar a un estudiante de párvulo y estudiante de enseñanza básica. Y eso, por mucho que en el papel puede sonar bien, creo que es una medida también que un colegio o un establecimiento puede tener de última ratio, porque así como decimos que el proyecto educativo es algo importante, lo discutimos cuando hablamos de que una familia tiene que conversar con lo que pasa con estudiantes. Bueno, ¿qué pasa si es que hay una familia que eventualmente claramente no adhiere al proyecto educativo? O sea, que no haya ninguna capacidad que un colegio pueda tomar esa medida, a mí me parece que es bastante extrema para la autonomía de los colegios y para asegurarse que incluso la seguridad del resto de la comunidad escolar se genere. Con esto no digo que la salida fácil de apretar el botón de expulsión sea lo que busque, todo lo contrario, pero creo que ponerlo por norma que nunca se pueda expulsar o sacar a algún estudiante, creo que es una norma muy rígida que debiéramos reflexionar. En general, valoro el proyecto, creo que es un proyecto muy relevante. Como digo, creo que ojalá venga con lo que hemos conversado con el Ministerio de Hacienda cuando hicimos la reforma de cumplimiento tributario, que se suponía que tenía fines específicos para esto. Quedó en el protocolo firmado, así que yo espero que el gobierno en esta materia cumpla, por lo que veo existe esa disposición. Y bueno, así que felicidades por esto y creo que es un proyecto muy relevante, así que me alegro que estemos funcionando con doble jornada para que no nos quedemos frenados, porque el tiempo pasa muy rápido. Ya estamos en julio, en el fondo ya probablemente nos quedan pocos meses para que termine este ciclo legislativo, estamos en la mitad de año, entonces creo que hay que ponerle mucho empeño y yo valoro mucho que estemos hablando de este tema. Con la senadora Proboste hemos estado varias veces en seminarios sobre este tema del bienestar socioemocional de los niños y creo que es un enfoque que debemos siempre priorizar. Gracias, Presidenta. Bueno, muchas gracias, senador. Antes de darle la palabra al ministro, entendiendo que las intervenciones de tanto el senador Castro, el senador Kass,
van en la línea de poder complementar durante la tramitación de este proyecto, incluidos los temas que usted planteaba, senador Kass, de incorporar algunos otros elementos. Si les parece, tomemos el acuerdo de que avanzamos en la votación y que podamos ir viendo estos temas o dejando aquellas preocupaciones al final de la discusión en el caso del bienestar socioemocional, de cómo se incorporan estos otros recursos, porque estuvimos 2 años esperando que llegaran recursos. Hoy día que tiene informe financiero este proyecto, creo que sería igual bueno avanzar. Si les parece, así tomamos el acuerdo, votamos, vamos votando aquellos que no tenemos inconvenientes. Senador Castro y senador Castro. Sí, Presidenta, yo creo que hoy día no vamos a votar hoy día, ¿no es cierto? Este es un tema son las 2 de la tarde. Claro, yo creo que... No, pero para que tomemos el acuerdo. Partamos votando lo más rápido posible. Yo le aseguro que yo el fin de semana voy a tener estudio de esto y voy a tener mis indicaciones ya hechas, porque para mí es muy importante las responsabilidades que también tienen que tener los padres y los alumnos. Porque si yo tengo un hijo y mi hijo está sufriendo violencia, ¿a quién yo le reclamo? Tengo que reclamar al director, al inspector, le voy a decir lo que está pasando con mi hijo. Y él tiene que tomar una decisión, pues el director está para eso, está el director. Los directores están para que administren y puedan mantener la buena convivencia de los alumnos en su entorno educativo. Por eso yo, mi enfoque apunta a eso, Presidenta. Yo creo de verdad que aquí los directores tienen que tener responsabilidades, los inspectores tienen que tener atribuciones y responsabilidades también frente a decisiones. Y si hay que expulsar a un alumno, hay que expulsarlo. Sí, a ver, el padre de ese alumno tiene que saber que su hijo está cometiendo cosas indebidas, está haciendo bullying, porque es doloroso saber cuando un chico se suicida producto de que nadie le interviene. Y ese es un tema que ahí tiene que haber ciertas responsabilidades, y los directores para mí tienen una tremenda responsabilidad, al igual que los inspectores de los colegios. Y obviamente que los padres tienen que saber también que su hijo si está cometiendo cosas indebidas en el colegio, tiene que también sentir el temor de que su hijo se lo pueden expulsar. A lo mejor tenemos que buscar la forma, si expulsamos a este niño, ¿dónde lo llevamos? Va a exámenes libres, lo expulsamos del colegio, no puede participar en el colegio. Tenemos que buscar una fórmula que el chico siga estudiando. Pero hay que sacarlo del entorno educativo, porque una manzana podría, obviamente que hay que retirarla para que siga la convivencia. Yo creo que soy partidario de eso, y eso es un tema que me gustaría que este proyecto de ley también fuese capaz de poder lograr cubrir todo lo que se necesita para que los niños tengan buena calidad educativa y buena convivencia educativa y un buen ánimo educativo. Eso. Ya, senador Kass. No, gracias, presidente. No, en su ausencia, la presidenta Proboste ya aprobamos todo, así que estamos listos, presidente. Así que aprovechó su ausencia de 2 minutos para pasar. Tomamos todo tipo de acuerdos para todo el resto del año, la agenda. No, mentira. No, solo decirle a la pregunta que hizo la senadora Proboste que la mejor de las disposiciones para votar lo antes posible aquellas cosas que no sean materia de discusión y aquellas materias que donde podamos enriquecerlo, que lo dejemos para el final. Así que, por lo menos, a disposición de esta parte. Senador Kass. ¿Ministro? Sí, bueno, primero, disculpas por el retraso. La verdad que se nos alargó a buena hora, diría yo, la discusión en la Comisión de Hacienda, porque pero quedamos muy cerca. Yo creo que la próxima semana, el lunes o martes, vamos a tener sesión, vamos a despacharlo de la Comisión de Hacienda. Así que yo creo que es una muy buena cosa, y había que aprovechar, sobre todo porque es un proyecto de ley que lleva mucho rato esperando su tramitación, y porque además es una urgencia del sistema y está en primer trámite. Y algo similar a lo que nos pasa con el Convivencia. Es un proyecto que se despachó en primer trámite, está en segundo, y ha sido lento el trámite legislativo de un proyecto tan sensible como este, y en el que hemos tenido harta prevención como ministerio de cometer el error de pisar el palito de la sobreideologización a través de un proyecto de ley. Y lo quiero decir con claridad. O sea, nosotros hemos actuado con harta convicción en lo que formulamos como propuesta legislativa, al mismo tiempo que lo hemos hecho con el resguardo de
de no meternos en temas que sabemos que van a ser de conflicto inmediato. Incluso yo diría que este proyecto ha sido el único en la Comisión de Educación de la Cámara al que le dimos un tratamiento de harta profundidad, harta discusión, de harto acuerdo, a pesar de que lamentablemente después no se respetaron esos acuerdos en la sala por parte de la oposición. Lo digo con harto dolor porque pensé que se había inaugurado un ciclo similar al que hemos logrado construir acá. Dicho eso, presidente, no estoy convencido también de que es, a ver si lo puedo decir de una forma emocional, si me lo permiten. Este es el proyecto que yo le tengo más cariño de los que hemos hecho como Ejecutivo. Creo que es un buen proyecto. Creo que es un buen proyecto en su diseño institucional, en los temas que aborda, en la integralidad en que se aproxima a los temas de convivencia, que no es un hábito. O sea, lamentablemente no podemos decir que tenemos un marco regulatorio global a la convivencia educativa en Chile, porque no lo tenemos. Tenemos dispersos por distintas normativas sanciones, pero no tenemos un marco regulatorio que oriente el quehacer de la convivencia educativa en nuestro país. Obviamente no estoy enamorado del proyecto, creo que siempre es perfectible y me parece relevante los temas que aborda la senadora Proboste en su intervención. Yo creo que hay espacio de todas maneras para que podamos aproximarnos a los temas que tienen que ver con el rol de la familia, los temas de la evaluación de la agencia respecto a los planes, pero también creo que hay que precisarlos cada uno de ellos. No sé, no sé si la agencia va a poder evaluar cada uno de los planes de convivencia a nivel nacional anualmente, porque estamos hablando de más de 11.000 establecimientos educacionales a nivel país. Seguramente lo que implicaría es que vamos a tener que hacer crecer mucho la agencia y la calidad, lo que ya empieza a traernos dificultades presupuestarias, etcétera, etcétera. Pero evidentemente pensar en alguna norma que establezca que, a lo mejor en una cierta periodicidad, de alguna forma parcial, muestral, la agencia efectivamente pueda tener una aproximación a la evaluación de los planes, sí, pues, yo creo que ese es el propósito de fondo del observatorio, ¿no?, que se propone en este proyecto de ley, que tiene que ver con tener una mirada respecto a qué está pasando con la convivencia y tomar decisiones, y evidentemente una de ellas es saber si los planes están funcionando o no, si hay que corregir los instrumentos o no, etcétera. También creo que es importante lo que señala el senador Castro respecto al fortalecimiento de los equipos directivos. Ahora, los equipos directivos son más que el director y el inspector. Está la unidad técnico-pedagógica y es más, ya existen los equipos directivos el encargado de convivencia. No es algo que estemos innovando, lo que estamos haciendo es ajustando en dos dimensiones. Una, que todos los establecimientos que tienen un cierto tamaño, una cierta escala, cuenten con este encargado como coordinador. Y la segunda es, cuente con este encargado, porque la segunda innovación es pasar de ser encargado a ser coordinador de un área que implica la intervención de muchos más actores de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, es una atribución que se le entrega a una persona o un equipo de personas que son parte del staff del director. Por tanto, es una responsabilidad del director. O sea, todo lo que ocurre en el interior de un establecimiento educacional es, en primer lugar, responsabilidad del director. Otra cosa es que las tareas específicas estén destinadas a otras funciones. O sea, yo soy el ministro de Educación, pero tengo subsecretario, ¿no? El presidente, pero los que votan los proyectos son ustedes. O sea, siempre existe en esa estructura jerárquica funciones que están distribuidas, pero las responsabilidades políticas al final no se distribuyen. Siempre están en quien ejerce el liderazgo. Y en este caso, el liderazgo educativo lo tiene el director del establecimiento educacional o directora, ¿no? Y es por eso que hemos tratado, a propósito de lo que señala el presidente también, que los instrumentos de gestión, así como también la política nacional de convivencia, sean orientaciones que no sobrecarguen al sistema educativo. También se relaciona un poco con lo que decía el senador Katz, que yo creo que también tiene una mirada más allá incluso de los temas de convivencia, sino que tiene que ver con la tarea y sobrecarga administrativa burocrática general del sistema. Pero que tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde van orientadas las políticas nacionales? Más que a la escuela, van orientadas a las instituciones del Estado que colaboran en la tarea, ¿no? O sea, cómo se articula el ministerio con seguridad, de qué manera participa salud, cómo se hace la vinculación de los equipos de los CEFAM con la escuela, pero más que seguir dándole tareas a los establecimientos educacionales. Y es justamente
hacia los órganos del Estado en el apoyo a la gestión de la convivencia que apuntan todos estos instrumentos, ¿no? Y yo no tengo ningún tipo de aprensión con aplicar las sanciones máximas de el sistema educativo, como es la expulsión o la cancelación de matrícula, porque son herramientas que incluso llegan a tener, llegado el punto, como solución de última ratio, tal como lo dice el senador Kast, son de última ratio, o sea, tienen carácter formativo también, si se abordan bien. Y si se hacen todos los procesos correspondientes, los acompañamientos, las atenciones y las prevenciones, que es muy importante. Por eso es que también me gusta este proyecto, porque le quita un poco de peso a algo que ha sido una tendencia en los últimos años de ir a lo punitivo de manera directa e inmediata. En ese sentido, yo recojo la importancia que tiene, por ejemplo, el fortalecimiento del bienestar socioemocional a través de la jornada escolar completa, y vamos a cumplir con el mandato. El senador sabe que este es un tema que está discutiéndose donde se tiene que discutir. Y yo espero que los plazos que nos vamos a dar para ingresar más indicaciones nos permitan ingresar esa indicación en particular. Entonces, mi aproximación al tema es que efectivamente este proyecto logra compensar la tendencia de los últimos años a lo punitivo con una lógica de resolución de conflictos previo a tener que tomar decisiones drásticas, sin dejar de tomar decisiones drásticas. Y entregarnos además herramientas de gestión, fortalecer áreas que no han sido vistas, vincular los temas de bienestar laboral, que tampoco han sido vistos históricamente en el ámbito educativo. Siempre el tema de la convivencia es como un problema de los niños, pero sabemos hace rato que el problema de la convivencia ya afecta también a los adultos. Y muchas veces se origina en los adultos, y ocurre con los adultos. O sea, la cantidad de apoderados agrediendo a profesores es impresionante. Entonces, creo que una cosa es que logremos ese equilibrio y otra cosa es dónde ubicamos determinadas acciones dentro del abanico de opciones que da en la estructura. Yo creo que no se nos puede olvidar que los párvulos están aprendiendo a convivir. Entonces me cuesta mirar de qué manera es posible, por qué razones sería posible. No encuentro, de verdad que no encuentro razones por qué un párvulo podría ser expulsado de un establecimiento educacional. Yo creo entonces que deberíamos aproximarnos a cuáles son en qué momento efectivamente la causal de expulsión es una causal razonable desde el punto de vista de la proporcionalidad de la medida, habida cuenta la etapa de desarrollo del educando, ¿no? Porque, por ejemplo, si un apoderado ejerce violencia en el interior de un establecimiento educacional, efectivamente la ley permite la sanción al apoderado. Y uno puede cancelarle la calidad de apoderado a ese adulto. Y tendrá que ser reemplazado por otro, y hay procedimientos, y se mete el intersector, aparece la OLN, que interviene también, porque supone que pueden haber vulneraciones de derechos, entre otras cosas. Es decir, hay una forma. Pero un párvulo, estamos hablando de un niño que está en una etapa de desarrollo entre los 2 y los 5 años. No me parece, lo quiero decir con claridad, que sea razonable ni proporcional la medida de expulsión a un párvulo, a un niño entre 2 y 5 años, ¿no? Porque además está en una etapa muy inicial de su formación, donde la escuela tiene todo por hacer en materia de convivencia. En materia de convivencia, habida cuenta la tesis desde la cual nosotros trabajamos todo esto, que es que la convivencia es un aprendizaje. O sea, uno puede aprender a convivir bien y también puede aprender a convivir mal. Entonces, yo solo quiero decir eso en términos generales, para luego abordar el tema de la fecha. Yo le pediría a la comisión, por su intermedio, presidente, que nos demos el menor plazo posible para abordar las indicaciones, volver a proponer, al igual como lo hice ayer y como lo hemos hecho en otros proyectos, que hagamos el trabajo técnico con los equipos de los senadores para poder cerrar temas como los que se han conversado ahora. Una salida, por ejemplo, al tema de las expulsiones que, no sé, no en el sentido genérico de que en básica y media no se puede expulsar, sino que decir que no se podrá expulsar hasta a séptimo básico, en esta lógica del 6x6 que en algún minuto y que de hecho está en la Ley General de Educación de esa forma, teniendo desde octavo básico en adelante como el ciclo medio, ¿no? Y ya uno podrá pensar que es más razonable, o fijar una frontera. O sea, ¿cuál es el momento en que efectivamente una medida tan drástica, tan de última ratio, tan terminal, es razonable y proporcional en el sistema educativo, sobre todo hacia los niños? Entonces, yo buscaría ese espacio técnico
donde yo también espero que llegue también la indicación sobre bienestar socioemocional a propósito de los tiempos de la jornada escolar completa y podamos modular algunas de las indicaciones de la senadora, porque en general en la mayoría estamos de acuerdo, más lo que nos proponga el senador Castro respecto a todos los temas de liderazgo directivo y roles de los equipos que ejercen la función de conducción en la escuela. Eso, presidente. Gracias, ministro. Senador Castro. Sí, mire, ministro, yo creo que nosotros vamos a trabajar con el mayor de los sentidos de legislar de la mejor manera posible, porque obviamente que no vamos a expulsar a un chico de prebásica, eso no va a estar nunca dentro de nuestra forma de hacer las cosas. Pero a veces, como usted lo planteó, hay apoderados que van a agredir a su profesor. Y también hay apoderados que ingresan a los colegios a agredir a los alumnos. Entonces, eso no se puede permitir. Yo creo que eso no se puede permitir. Si es cierto, los directores tienen una liderazgo administrativo dentro de ordenar bien su colegio para educar, pero no tiene mayores facultades, porque cuando uno veía las noticias tiempo atrás del Instituto Nacional, el dolor que podíamos sentir es quienes podíamos tener a lo mejor, o tenemos una responsabilidad pública, y sentir que en el Instituto Nacional un grupo de jóvenes roció con combustible a una profesora para quemarla viva, y que ese director o ese inspector no tenga las facultades para expulsar a esos niños, la verdad que duele, porque en el fondo la crítica no es para... mire, la crítica pública es para quienes tenemos la responsabilidad de legislar, o una responsabilidad pública. Yo creo que ahí a todos nos criticó mucho, yo creo que al Ejecutivo también le dolió esas críticas que hacía la gente. Decía, ¿y por qué no los expulsan? Ahí había jóvenes, o sea, con estos mamelucos blancos que salían a quemar, a hacer destrozos. Bueno, si todos sabían qué jóvenes eran, y la pregunta es, ¿y por qué nadie tomó la decisión de expulsarlos y limpiar un instituto nacional que es un colegio emblemático, un colegio que muchos padres adoraban este instituto nacional? Entonces, a eso apunto yo. Tiene que haber facultades. Cuando el tema se arranca de las manos del comportamiento de los jóvenes, alguien tiene que tomar la decisión. Y para mí es el director. Si el director sabe perfectamente quiénes son los que cometen, llamemos estos actos. Los inspectores también saben. Entonces uno no puede permitir que vengan, o jóvenes, que muchas veces hay jóvenes que van y agreden a su profesor porque le coloca mala nota o por cualquier razón. Entonces, hay que tener cierta responsabilidad y los jóvenes tienen que saber a lo que se someten si ellos tienen un mal comportamiento, como los padres tienen que saber el hijo que tienen y el comportamiento que tiene su hijo, porque obviamente que no los van a expulsar a la primera, tendrán que llamar al padre apoderado y decirle, mire, su hijo tiene este comportamiento. Entonces el padre tiene que también tomar las medidas, porque tiene que haber respeto. Si lo más importante que en una institución educacional tiene que haber respeto, si ahí estamos educando, es el corazón de la formación de nuestra sociedad. Entonces tienen que tener también, ellos tienen que tener deberes que cumplir, obligaciones que cumplir y respetar también, pues el respeto tiene que ser mutuo. Como nosotros obligamos a que el Estado respete, ¿cierto?, y entregue la mejor calidad de educación, bueno, si quienes reciben el beneficio tienen que tener también lo propio. Por eso, es un proyecto que a mí me gusta, me encanta, y creo que en buena hora que lo tomemos, porque, como digo, nosotros estamos sometidos a la crítica pública. Y si no somos capaces de sacar un buen proyecto, los van a seguir criticando. Eso, ministro. Muy bien. Ministro. Sí, yo solo señalaría que un dato que entregamos nosotros en el marco de la presentación de este proyecto es que no hay un momento en la historia en que se haya aplicado más la causal de expulsión y cancelación de matrícula que estos últimos años. Antes de la pandemia, la tasa de expulsados y cancelados de matrícula no superaba los 700 niños, 600 y fracción. El año pasado fueron cerca de 2.400, casi 2.500 niños que fueron expulsados. Es decir, creció exponencialmente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, presidente?
no es que los directores de las escuelas no tengan la facultad. Y no es que no la estén ejerciendo, de hecho se está ejerciendo más que nunca, ¿no? Entonces, mi impresión es que no está ahí el problema. Por otro lado, yo no tengo ningún problema en que si un estudiante agrede injustificadamente, o sea, nunca hay una justificación para agredir, pero si, no sé, se enojó porque le pusieron una mala nota y le pegó al profe, me parece que siempre existirá posibilidades de que efectivamente se apliquen las máximas sanciones al respecto, ¿no? Pero claro, un párvulo, tengo mis dudas, porque además primero los párvulos no están sujetos a ese tipo de cosas, pero me parece que por eso es que tenemos que establecer dónde está el límite civilizatorio y dónde está efectivamente lo razonable. Me parece que extender la expulsión a los párvulos está fuera de lo que, a mi juicio, es razonable y civilizatorio. O sea, no veo razones para que un niño de kinder salga expulsado del colegio. O sea, no sé qué podría hacer un niño de 5 años para que eso ocurra, ¿no? Otra cosa es lo que ocurre con los apoderados y las acciones que los adultos ejercen en su condición de adulto. Y para ello hay normativa que establece efectivamente la cancelación de la condición de apoderado si es que ese es el caso, ¿no? Se aplica mucho. Los apoderados que agreden medidas disciplinarias, se les suspende su calidad de tutor o de apoderado y además quedan con restricciones respecto al acercamiento al establecimiento educacional, es decir, se aplican los protocolos. Entonces, lo que yo digo es que en el marco de la temporalidad que tenemos para presentar indicaciones, nos pongamos bien de acuerdo en dónde están estos límites para el ejercicio de esas facultades. Facultades que, vuelvo a decir, los directores tienen y los datos nos indican que están ejerciendo más que nunca. Bien, muchas gracias, ministro. Bueno, ya está informado que abrimos un plazo nuevo de indicaciones a solicitud del senador Espinosa, el senador Castro, y la idea sería también que dentro de ese plazo se pudiese convocar a los asesores para que hubiese el mayor consenso posible. Yo sé que hay temas que van a fluir, hay otros donde tenemos diferencias y ahí, como siempre, es la democracia la que ejerce su rol. Senadora Proboste. Presidente, mire, yo sé que ya pasamos el momento. Vamos a ver varios. ¿Sí? ¿Ahora varios? Sí. Ah, en varios. En varios, presidente. Mire, en el día de ayer salió publicada una carta de la Compañía de Jesús en donde manifestaban su preocupación debido a que ellos durante más de 60 años han estado realizando a través de una beca la posibilidad de que niños de sectores más desfavorecidos puedan estudiar en los colegios de San Ignacio. No tengo que decir aquí todo lo que significa en que exista una verdadera integración de realidades socioeconómicas distintas en los establecimientos educacionales y del beneficio que eso trae no solo para los estudiantes, sino también para la cohesión, para el fortalecimiento de la democracia. Pues bien, ellos han sido notificados ahora por el gobierno en que no van a poder seguir utilizando el reconocimiento como instituciones depositarias y por ese fin aquellos que aportan a la beca acceder a los beneficios de la ley de donaciones. Nosotros creemos en que es importante, yo personalmente hemos respaldado a la Compañía de Jesús, hoy día se publicó también una carta nuestra en el mismo diario, pero creo que sería muy importante para la comisión poder invitar al provincial de la Compañía de Jesús, a Juan Cristóbal Beitía, que está recientemente nominado como provincial de la Compañía de Jesús, y también a Juan Cristóbal García Huidobro, que es presidente de la Fundación San Ignacio, de manera que esta comisión escuchara lo que ha significado el enriquecimiento humano, social, que ha significado para tantas generaciones que han podido utilizar la beca que entrega la Compañía de Jesús y que hoy día está en una situación bastante crítica por esta decisión que ha tomado el gobierno. A mí me parece que esto es un acto muy regresivo y por lo tanto esperamos que se solucione a la brevedad y que solo sea un malentendido. ¿Sí? Es una fundación.
es una fundación. Entonces les aplican los mismos criterios que a otras fundaciones, pero aquí es una situación que está a la vista, 60 años una fundación. Entonces, mire, no por los actos de corrupción que hayan hecho algunas fundaciones se va a meter a todas las organizaciones en el mismo saco. Y ya nos pasó en donde bomberos, por ejemplo, también se le hacía exigible o criterios adicionales, y finalmente el Ministerio de Hacienda accedió a hacer ajustes, y yo espero que esto sea un mal momento y momentáneo y que esto se resuelva, pero independientemente de eso creo que es una oportunidad para que escuchemos aquí en la comisión lo que ha sido la labor de esta fundación en materia de educación durante estos 60 años, particularmente con esta beca que permite a estudiantes de ingresos más desfavorecidos que puedan estudiar también en un colegio particular pagado. Muchas gracias. Senador Castro. Para consultarle a la senadora, lo que le prohibieron, ellos entregaban algún certificado de donaciones, Sí. y eso les prohibieron, ¿cierto? No, que no puedan deducir impuestos. Ah, ya. Por ejemplo, iba una empresa, por ejemplo, decía, mira, voy a dar X cantidad de recursos a este colegio, y este colegio me da un certificado de donación, y por ende esos recursos que yo estoy dando son para becar a ciertos alumnos. ¿Esa era la fórmula? Presidente. ¿Lo aprobó usted? Ellos estaban reconocidos, estaban incorporados en el registro público de entidades donatarias, y así ofrecían un beneficio tributario a quienes aportan voluntariamente al fondo de becas. Y eso es lo que hoy día el gobierno le ha impedido. El ministro aclara que es el Ministerio de Hacienda. Pero como el gobierno es uno solo. Presidente, uno... Yo confío en el buen criterio siempre del ministro de Hacienda, y creo que esto debe ser un malentendido y que se va a corregir, pero creo que independientemente de aquello debiéramos escuchar lo que ha sido el trabajo. De todas maneras. Oficiémosles también. Sí, eso vamos para avanzar, y antes de citarlo, tener la información Perfecto. recabada, entonces oficiemos al Ministerio de Hacienda y de Educación respecto a la situación que plantea la senadora Proboste. ¿Por qué el Ministerio de Hacienda rechazó incorporar al registro público de entidades donatarias a la Fundación San Ignacio, que por más de 60 años ha permitido que cientos de jóvenes accedan a una educación gratuita? Bien. Muy bien. Lo eliminaron del registro. Entonces no. Eso es mejor, para que... Claro, porque yo Quería consultarle, estimados colegas, si es posible, como el 16 no vamos a poder tener sesión porque es feriado, y el 23 tampoco, porque hay sesión del Congreso Pleno, si es posible que el lunes 21 pudiésemos tener una sesión para retomar este proyecto. No, pero no, esa es la de los martes. Lo que pasa es que no, para este proyecto lo habíamos dejado los días miércoles, entonces no vamos a tener el miércoles 16 ni el miércoles 23. Entonces, de manera excepcional, no dejarla para el lunes 21. Es que después no vamos a tener, es que no vamos a tener tiempo, porque después del 21 tenemos semana regional, entonces vamos a estar en agosto. Entonces creo que en Santiago, el lunes 21 en Santiago. La Secretaría está ocupada de 3:30 a 5. Entonces podría ser en el horario de 12 a 3. ¿Ya? No, tienen que almorzar, me está mirando con cara. Se me no, olvidó esa mala costumbre de la gente. sí, muy buena. De recurrir
Estamos al aire. Yo lo tengo. Entonces, ¿lo dejamos de 12 a 3? Lunes, entonces. Lunes 21. Acordado. Lunes 21 de 12 a 15 horas. Sesión de la comisión para este proyecto. ¿Perfecto? Convivencia. Proyecto de convivencia, ¿sí? Recordemos que en el horario adicional que tenemos, que es el martes de 3 a 4, vemos el de sistema de admisión escolar. Ahí la idea sería llegar, comenzar a votar. Sí. Primero, no es discutir la palabra, es parlamentar, conversar. Vamos a estar citados a discutir y votar. Entre 12. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.